Vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia en Nahum, el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Si usted dice, pastor, ¿a poco existe este libro? Sí, sí existe. Es Nahum, está después de Miqueas, antes de Habacuc. Es un libro chiquito. Es uno de los profetas que se les considera como profetas menores. Mal dicho, o sea, está mal dicho que les llamamos profetas menores. Yo no me imagino llegando al cielo y diciéndole a Nahum, porque va a estar ahí en el cielo, diciendo, oye, Nahum, que tú eres de los profetas menores. Ah, sí, a ver, haz lo que yo hice. Haz lo que yo hice. O a Oseas, ¿no? Oseas, que se le considera uno de los profetas menores. A ver, haz lo que yo hice, te va a decir Oseas. Duerme tantos días de tu lado derecho, hermano. No podría usted dormir tantos días de su lado derecho. Y Oseas tenía que dormir de ese lado. Y luego de su lado izquierdo, por indicación de Dios. Y luego casarse con una prostituta. Y cuando se fue la prostituta con otros hombres, Dios le dijo, recíbela y perdónala. Dijo, Oseas, sí. ¿La amas, Oseas? Sí, la amo. ¿Mucho? Sí, mucho. Y se vuelve a ir la mujer. Porque esa era su profesión, a eso se dedicaba. Y ella quería tener las joyas y la riqueza que le daba su profesión. Entonces cuando se vuelve a ir y vuelve a regresar, Dios le dice, o sea, perdónala otra vez. Sí, sí. ¿La amas, o sea? Sí, la amo. ¿Te duele, o sea, lo que te hace esta mujer? Sí, me duele mucho. Bueno, así me duele a mí. Cuando mi pueblo se aleja. Así me duele a mí cuando su pueblo se vuelve a otros dioses. Así me duele a mí cuando mi pueblo me da la espalda. Y Oseas vivió en carne propia el dolor que Dios sentía cuando su pueblo lo traicionaba. Y no podemos llamar a Oseas un profeta menor. Yo no podría. Sin embargo, algunos teólogos dicen, no, es que son profetas menores porque eran profecías más locales, más para tiempos precisos, más para el pueblo de Israel, mientras que los profetas mayores se les considera profetas mayores porque eran profecías más generales para todo el mundo, para las naciones, para tiempos futuros, para tiempos proféticos hacia el destino de la nación de Israel y la nación el destino de la humanidad. Por eso se les consideran profetas mayores, pero no porque sean menos o más unos que otros. Incluso a Nahum, el profeta Nahum, se le considera el mayor de los profetas menores. Pero es una forma de clasificarlos de alguna manera, pero no es porque haya sido más o menos. ¿Sí queda claro eso? Era importante mencionarlo porque seguramente en algún momento ustedes escucharán hablar de los profetas mayores y de los profetas menores. Entonces era importante mencionarlo. Ok. Dicen Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando. No permitas que haya palabras de hombre en esta enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que ministre en esta hora y que la enseñanza fluya conforme a la dirección de lo que tú has pensado que nosotros debemos de recibir. Padre, ministranos ahora, enséñanos ahora, trae revelación y entendimiento a tu iglesia y que hoy podamos ser instruidos acerca de cuán bueno y generoso tú eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Nahum es un libro que recuerda el carácter de Dios. Recordemos que la nación de Israel ha sufrido y ha padecido diferentes circunstancias desde el momento en que la nación de Israel sale de Egipto, convertida ya en una nación,
y es llevada por Dios hacia la tierra prometida, la nación de Israel sufre o enfrenta una transformación que Dios quiere generar en ellos a través de la convicción que puede haber en sus corazones de guardar los mandamientos. Dios establece los mandamientos, y esto es importante que usted lo sepa. La ley que Dios estableció no era una ley de prohibiciones. No era una ley, aunque la Biblia dice no matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, aunque la ley de Dios incluye un no, no significaba o no, el propósito no era ser prohibitiva o poner ciertas prohibiciones para que los hebreos vivieran limitados en su persona o en su condición social o incluso en su búsqueda de Dios. No era ese el plan de Dios. El propósito era transformar a esa nación que había sido esclava por 430 años, transformarla en una nación victoriosa, libre y con una mentalidad diferente. Ese era el propósito de la ley. Cuando usted nace esclavo, vive esclavo, crece esclavo y muere esclavo, usted piensa como esclavo. Y si sus hijos nacen en esa condición, pensarán de la misma manera y actuarán como esclavos. Imagínense 400 años viviendo como esclavos. ¿Cuál era la mentalidad de ese pueblo? De esclavitud. Y Dios no quería que ellos salieran de Egipto pensando que eran esclavos, sino que el propósito de Dios era que ellos entendieran que iban a ser la nación ejemplo. Iban a ser la nación que iba a dar testimonio de quién es su Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, la ley pero son necesarias esas pausas. Entonces la ley que Dios le da a la nación de Israel no era para prohibirles, aunque había prohibiciones. El propósito no era limitarlos, el propósito era encauzarlos y transformar su manera de ser. Sin embargo, la nación de Israel, dentro de su corazón, existe el deseo de volver a tradiciones que habían aprendido en Egipto o habían aprendido de los pueblos que lo rodeaban. Y entonces la nación de Israel apartaba su corazón de Dios y entonces venían calamidades sobre la nación de Israel. Dios no sacó a Israel de Egipto para traerlo a la tierra prometida y hacerla sufrir a esta nación. Dios sacó a Israel de Egipto para traerlos a la tierra prometida porque había prometido a Abraham que así sería, y ellos serían la nación en la cual Dios derramaría su gloria y daría testimonio a todas las demás naciones quién era Dios. La nación de Israel se desvía, pierde la brújula, se olvida de Dios y continuamente fueron sometidos y esclavizados por otras naciones más poderosas que ellos. Y digo más poderosas porque eran naciones bélicas, naciones de guerra, naciones conquistadoras, naciones que iban y hacían guerra contra cualquier enemigo, vencían a sus enemigos y tomaban control sobre esas tierras. Le pasó a Israel. Y este es el caso. La nación de Israel ha batallado a lo largo de los años el sufrimiento por el pecado. Entonces ahora se levanta Nahum y Nahum le recuerda cuál es el carácter de Dios. A través de este libro podemos encontrar cómo Nahum muestra el carácter de Dios a través de la historia y lo que nos cuenta la escritura, lo que cuentan los libros ya escritos. Nahum hace un recordatorio a la nación de Israel de quién es Dios, pero no solamente en su carácter de justo, es decir, que Dios iba a hacer justicia de aquellos que hubieran pecado, sino también que Dios era bueno, que era importante para la nación de Israel recordar que Dios es bueno y misericordioso, así como también Dios es justo. Y a veces nosotros nos olvidamos que Dios es justo, pero también nos olvidamos
que Dios es bueno. Cuando las situaciones son graves, cuando lo que estamos viviendo o lo que estamos pasando es difícil y es complicado, nos olvidamos que Dios es bueno. Porque nos aprieta tanto la circunstancia o nos aprieta tanto la situación que nos olvidamos que Dios es bueno. Y Nahum se toma la tarea y se da el tiempo y se obliga a sí mismo compartir cuán importante es saber y recordar que Dios es bueno. Y en este versículo 7 que acabamos de leer, Nahum dice: Jehová es bueno, Dios es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así como Dios es justo y su juicio también es justo, también tenemos que tener presente que Dios es bueno. Y la mejor muestra de esta bondad de Dios, de esta misericordia de Dios, es lo que Dios manifestó en la cruz, como dice el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios establece no solamente que Él es justo y que Él pagará y dará retribución a cada uno conforme a sus obras. Dios va a darte una retribución conforme a tus obras. Ya eso lo veíamos en días pasados. Dios no hace acepción de personas y a cada uno le dará su retribución. Pero también, como Dios, así como es justo y a cada uno le da su retribución, también Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros. Y eso es lo que tenemos que considerar en medio de la angustia, en medio de una situación difícil. Usted tiene que considerar que Dios es bueno. Y aunque sea consecuencia de su pecado, aunque sea consecuencia de la maldad de su corazón, usted tiene que saber que Dios es bueno. Estaba preparando un mensaje para otra semana y estaba preparando un mensaje y me encontré con un pasaje que me encantó, me gustó mucho. No pierda ahí Nahum. Vamos a ir a Nahum otra vez, pero antes de continuar en Nahum, vaya conmigo a Segunda de Crónicas capítulo 6. Estaba preparando un mensaje para otra semana, para días más adelante, y estaba preparando un mensaje que tiene que ver con la gloria manifiesta de Dios. Y entonces me encuentro aquí en el libro de Segunda de Crónicas, me encuentro cuando Salomón levanta el templo para Dios, el templo para Jehová su Dios, nuestro Dios. Y cuando Salomón levanta el templo, haciendo un poquito de memoria, David quiere levantar un templo. El arca del pacto había sido robada por los filisteos. David recupera el arca, la trae y la quiere traer a Jerusalén. David levanta una tienda, una carpa provisional. Porque nosotros pensamos en tienda y pensamos en la tienda de abarrotes. No. Es una carpa, una tienda de campaña, como una tienda de campaña grande, lo suficientemente de las dimensiones adecuadas para que pudiera existir el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde se iba a poner el arca del pacto. David levanta esta tienda y logra traer el arca a Jerusalén. Y cuando David ve el arca, la tienda donde estaba el arca del pacto, y ve su palacio, que era un palacio enorme, de acuerdo a un documental que vi, el palacio de David era realmente un palacio. Prácticamente estaba sobre un monte completo, el palacio de David. Era algo extraordinario. Y cuando David ve su palacio y ve la tiendita de campaña en la que estaba el arca de Dios, dice: no puede ser. No puede ser que yo tenga este palacio y Dios tenga esa casita. Así es que David es movido, siente la necesidad enorme de querer construir un templo para Dios. Dice: voy a construir, hace un edicto a toda la nación, manda a pedir todo lo que pudiera dar el pueblo. El pueblo estaba en un tiempo, habían sido vencedores por
por las victorias que David había tenido, habían conquistado botines, habían enriquecido, habían extendido sus dominios con David, habían vencido a sus enemigos, y ahora el pueblo empieza a traer a David riquezas, material, madera, oro, telas preciosas, lo mejor para construir el templo. Cuando logra juntar todo eso, Dios le dice a David: no vas a construirme tú el templo, pero me lo va a construir tu hijo, Salomón. Entonces Salomón construye el templo. Y cuando Salomón construye el templo, ahora Salomón tiene una preocupación. Salomón tiene la preocupación de que, ¿será que Dios quería que se construyera ese templo? ¿Será que Dios podrá habitar en ese templo? Y entonces Salomón ofrece una de las ofrendas más impresionantes para Dios, que a Dios le agrada. Dios se agrada de esa ofrenda. Y entonces Salomón tiene un diálogo Dios con Salomón. Salomón se siente respaldado por Dios por haber construido este templo. Pero ahora Salomón dedica el templo. Y cuando dedica el templo, quiero decir, consagra el templo. Y Salomón establece lo que va a suceder en ese templo. Él está haciendo una oración. Y esto es lo que quiero que ustedes lean. No lo vamos a leer todo, pero le voy a indicar qué versículos ustedes tienen que marcar. Así es que en el capítulo 6 vamos a leer el 17 y el 18. Dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Dios había hecho una promesa a David. ¿Sí estamos? Dios le había hecho una promesa a David. Dice: yo estaré en el templo. Dice, ¿cómo? El reclamo de Dios para David es: ¿cómo se te ocurre a ti, David, que me puedes meter en un templo? ¿Cómo se te ocurre que me puedes meter, que quieres construir un edificio, por más bonito que este sea? ¿Y cómo se te ocurre a ti, David, que me puedes meter ahí? Si el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies, ¿cómo se te ocurre que yo voy a estar metido en cuatro paredes? Dice David: bueno, es que se me ocurrió. Y dice Dios: ok, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Entonces David no construyó el templo, pero está la promesa de Dios, que él estaría en el templo. Ahora le toca a Salomón construir el templo. Salomón construye el templo y ahora la preocupación de Salomón es: ¿será que todo esto que construimos realmente le agrada a Dios? ¿No estaremos haciendo algo inadecuado? Y entonces Salomón recurre a la promesa que Dios le hizo a David, su padre. Y le dice a Dios: oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Ahora, ojo aquí, porque no le está diciendo Salomón a Dios: ahora cumple. Ya lo dijiste, ahora cumple. No es un reclamo de Salomón, es una súplica. Ya dijiste que lo harías, ahora hazlo. La parte que a mí me tocaba, que era construirte el templo, ya la hice. Ahora, la parte que a ti te toca. ¿Cuál es la parte que a ti te toca? Estar aquí. Estar aquí en el templo. Y miren la preocupación de Salomón. Por eso digo que Salomón estaba preocupado, porque miren la oración que está haciendo Salomón. Dice: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Puede Dios habitar con el hombre en la tierra? ¿Puede Dios habitar con el hombre en la tierra? Pregunto. Sí, lo hizo con Adán, lo hizo con Eva, lo hizo con Enoc, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham y lo hizo con muchos en la tierra. Pero ahora, ¿Dios puede estar con el hombre en la tierra? No, por causa del pecado. Pero hoy podemos estar, hoy Dios está con nosotros y Dios habita en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, cuando Salomón está orando, todavía no viene el Señor Jesús a la tierra. Por eso Salomón se pregunta: ¿puede Dios estar con el hombre en la tierra? ¿Podía? No, a causa del pecado. Pero por causa de que Dios quiere, ahí va la parte importante, dice: he aquí los cielos y los cielos, y los cielos de los cielos
no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y dice Salomón, no es porque yo edifiqué esta casa que tú estás aquí. Mire, nosotros nos reunimos en este lugar y este lugar es el templo de Dios. Y nosotros nos reunimos y cuando nos reunimos confiamos en que Dios está aquí. Amén. Esa es nuestra confianza, tenemos la fe. Ahora, ¿por qué Dios está aquí? Porque la casa le gusta, porque está bonita la construcción, porque buscamos el lugar más bonito de toda la zona para hacer las reuniones, ¿no? Dios está aquí porque Él lo prometió. Por eso. Entonces, cuando usted llega aquí al lugar, cuando usted llega aquí a la iglesia, y usted dice, es que el lugar no me gusta. Bueno, hay gente que llega, entra, no le gusta, y dice, esta no es una iglesia, esta es una célula. Porque están acostumbrados a ver iglesias enormes. Dicen, no, esta es una iglesia y no le gusta. No significa que Dios no está aquí porque a Él no le gustó. Ay, es que en otras iglesias la alabanza está más bonita y no les gusta la alabanza. Y se van. Pero no porque no les gustó a esas personas la alabanza, no significa que Dios no está aquí. Dios está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque Él lo prometió. Entonces, cuando usted llega aquí a la casa del Señor, cuando usted llega a la casa del Señor, usted tiene que saber que el que está aquí es Dios. Y usted llega y está la oración, o está la alabanza, o está la predicación. Cuando usted llega, usted tiene que saber que Dios ya estaba aquí, esperándolo, porque Él prometió estar aquí para encontrarse con usted. Usted no viene a ver al pastor. Usted no viene a ver al grupo de alabanza, usted no viene a cumplir con la pastora, usted viene aquí porque Dios le está esperando, para tener un encuentro con usted. Y a pesar del pecado que hubiéramos cometido, Dios está dispuesto a escucharle. Y el resto de versículos que quiero que usted marque en su Biblia, dice versículo 19, mas tú miras a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Lo primero que empieza diciendo Salomón es, tú estás aquí y tú me escuchas. Y luego usted puede marcar el versículo 21, el 23, el 25, el 27, el 29 al 31, el 33, el 35, el 39. Si le gusta marcar su Biblia, si no, lea todo el pasaje. Y usted se va a dar cuenta cómo Salomón dice, y tú oirás. Y el pueblo te buscará, y tú lo oirás. Y si el pueblo pecare, y se volviere, y se arrepintiere, y viniere a tu casa, y clamare a ti, tú lo oirás. Y en algo que hace énfasis Salomón en este capítulo es que Dios escucha. Y a pesar del pecado, hermano, a pesar del pecado, Dios te puede escuchar. Siempre y cuando, dice Salomón, siempre y cuando te arrepintieres, te convirtieres y te volvieres a Dios, Él te escuchará. ¿Sí estamos? No quiere decir que si estoy en pecado y yo quiero seguir pecando, Dios me va a escuchar. No, el pecado impide o el pecado impedirá que Dios te escuche. Amén. Pero si tú te arrepientes y te vuelves, entonces Dios te escuchará. Y hay diferentes circunstancias. Por ejemplo, Él pone atención a tu oración, Él hará justicia a tu favor. Cuando alguien abuse de ti y saque ventaja de ti y te haga una trampa o te haga un engaño, si tú buscas a Dios con todo tu corazón, Él te hará justicia. Si hay una derrota por causa del pecado, o sea, si el pecado te derrotó, si tú te arrepientes y vienes a Dios, Él te perdonará, Él te escuchará. Si hay sequía en tu vida, es decir, lo que hagas no prospera, porque hay sequía en tu vida, por causa de tu pecado, si tú te arrepientes, Él te perdonará y dará lluvia a su tiempo. Y muchas cosas más que habla en ese capítulo 6. Pero usted necesita buscar a Dios. Salomón tiene una convicción. ¿Cuál es la convicción? Tú estarás aquí y tú oirás a tu pueblo. ¿Por qué? ¿Porque está muy bonito el templo? Porque Dios lo prometió.
¿Han visto alguna imagen, seguramente en alguna película, en algún documental, en algún reportaje, del muro de los lamentos? El muro de los lamentos está en Jerusalén. Y si usted lo ha visto quizás en alguna película, ¿no? Cómo están ahí los hebreos orando y van y se paran frente al muro y empiezan a orar y algunos lloran ahí frente al muro. Se le conoce el muro de los lamentos porque la gente va ahí a lamentarse, a llorar, a sufrir, a clamar a Dios. Pero ese muro es solamente un fragmento del templo. El templo fue destruido. El templo de Dios del que habla Salomón fue destruido. Después se reconstruyó otra vez y volvió a ser destruido. Y lo único que quedó fue ese pedazo de muro. Lo único que quedó es lo único que a lo que los hebreos tienen acceso. El templo fue destruido. Y aún así los hebreos siguen yendo al muro de los lamentos a clamar a Dios. ¿Por qué creen que van? ¿Por qué creen que van a ir? Porque Dios dijo, cualquiera que venga y clame en este lugar a mí, yo lo oiré. Incluso el extranjero. Ahí mismo en este pasaje del capítulo 6, dice, aún si viniera un extranjero a este lugar y te buscare y suplicare a ti, aún siendo extranjero, tú lo escucharás. Y hay mucha gente que va a hacer un viaje turístico por Jerusalén. Un día vamos a ir todos a Jerusalén. Si el Señor no nos gana, es decir, que empieza a echar al cochinito para que nos alcance para el viaje. Y un día nos vamos a ir a Jerusalén y usted va a ver cuántos extranjeros llegan al muro con sus papelitos. Ya sacan sus papelitos y oran y luego lo meten al muro. No sé si ahí sigan todos los papelitos, ¿verdad? Yo creo que alguien lo saca. Porque si no, eso ya no sería un muro, ya sería un montón de papeles ahí. Pero la gente va y ora. Y dicen los que creen, dicen que hay respuesta. ¿Qué hay respuesta? ¿Por qué será? Porque Dios lo da. Cualquiera que clame aquí, yo lo escucharé. Ahora, ¿usted tiene que ir al muro de los lamentos para que Dios lo escuche? Gracias a Dios. Pero vamos a ir nada más para que usted lo conozca. No diga, el pastor nos predijo que había un muro y quién sabe qué. Ahí va a estar el muro. Vamos a ir a Jerusalén y usted va a conocer el muro. Pero usted hoy puede clamar a Dios y Dios le escuchará. Ahora, es importante que usted sepa que cuando nos reunimos en la casa del Señor, Dios está aquí. La razón de reunirnos aquí no es para quitarle el tiempo a usted, es para que usted sepa que Dios está aquí y que usted puede clamar porque Él es bueno. Ahora volvamos a Nahum. Esto se lo quería comentar, pero vuelva usted a Nahum, ahí en el capítulo 1. Dice el versículo 7: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, hermano, y conoce a los que en él confían. Pero quisiera un poquito decir de quién es Nahum. Nahum es considerado el más grande de los profetas menores, como le decía hace un momento. Pero también Nahum profetizó alrededor de los tiempos. Haga de cuenta que estaba Isaías y Miqueas. Mientras Isaías y Miqueas también profetizaban, por ahí en ese tiempo Nahum profetizó. Era en esa época más o menos. Y él era nativo de Galilea, de la tierra de los gentiles. No es que Nahum fuera gentil, porque se le dice Galilea de los gentiles porque la mayor población que había en Galilea eran gentiles. Pero había muchos hebreos también. Y Nahum es un hebreo que nace en tierra de Galilea. ¿Sabe dónde empezó a predicar Jesús? En Galilea. Y a mí me hace pensar, de hecho, el lugar donde Jesús hace el primer milagro, ¿se acuerda de Capernaum? El primer es el lugar donde Jesús hace el primer milagro, en la tierra de Capernaum. Y Capernaum significa la casa de Nahum, o la tierra de Nahum, en honor a este profeta. Así se llamaba este lugar, en honor a este profeta.
Nahum era un hombre importante. De hecho, la palabra Nahum significa consolador. Y por eso la profecía que da Nahum tiene que ver con que Dios es bueno. Algo en lo que hace énfasis Nahum es en que Dios es bueno. Porque en el tiempo de la angustia, en el tiempo difícil, toda la palabra profética, todo el libro de Nahum habla de diferentes circunstancias, del agobio de la nación de Israel, de la persecución de los enemigos. De hecho, en este momento, dicen algunos historiadores, que la nación de Israel estaba sitiada o estaba siendo amenazada por el rey Sennacherib, un enemigo de los israelitas. Y decían los que sabían que Sennacherib era un tremendo rey malvado. Aunque otros historiadores dicen que no, que era de los enemigos de Israel, fue el más prudente, fue el menos destructor de la nación de Israel. Este libro es un juicio que Dios habla a través del profeta Nahum contra Nínive, la capital de los enemigos de Israel. La misma Nínive a la que fue Jonás a predicar, ¿se acuerdan? Hay un libro en la Biblia que es el libro de Jonás, y Jonás va a profetizarle a la ciudad de Nínive que Dios va a destruir la ciudad de Nínive. Y lo único que hacía Jonás era, en 40 días Dios va a destruir Nínive. Era lo único que decía. No decía más. Y Jonás llegó, imagínense, salió del mar, porque lo escupió un pez, un pecesote, lo escupió ahí en la orilla, en la playa, todo lleno de algas y de jugos gástricos del estómago del pez. Así sale, no se fue a dar un baño, así como salió, empezó a profetizar. Entonces imagínense, la gente de Nínive lo ve, y él lo único que decía, Dios va a destruir Nínive en 40 días. La gente dice, ¿y este loco qué? Y al principio quizás la gente lo consideró un loco, una locura, un loco más. Imagínense a un indigente en la calle, le empieza a decir, Dios va a mandar un terremoto para destruir Valle de Chalco. Usted queda bien, qué loco. Pero era tal el respaldo de Dios hacia Jonás, era tal el respaldo de Dios hacia Jonás, que las palabras que salían de la boca de Jonás empezaron a producir convicción en los ninivitas. Y entonces los ninivitas empezaron a tener preocupación si Dios realmente iba a destruir Nínive o no. Y entonces, cuando llega este anuncio a oídos del rey en Nínive, el rey manda un ayuno de 40 días. Dice, todos van a ayunar, aún los bebés. Ay, pero el bebé está lactando, pobrecito, ay, hay que darle de comer. No, también los bebés. Y los animales. Todos van a ayunar, nadie va a comer. Pues no faltó alguno que se desmayó. Algunos dicen, ay, se me va el azúcar, ay, se me va. Chocolatito que me estoy desmayando. No faltó alguno que dijera eso. Pero Dios tocó el corazón de los habitantes de Nínive y durante 40 días de ayuno y oración se arrepintieron. Dice la Biblia que los ninivitas se bañaban en cenizas, arrepintiéndose, pidiéndole perdón a Dios para que no fuesen destruidos. Esto se le conoce como el avivamiento de Nínive, donde los ninivitas, que eran malos, eran perversos, eran destructores, asesinos de profetas, fueron perdonados por Dios. Dios los perdonó. Se arrepintieron de todo su corazón y Dios los perdonó. Ahora, desde ese momento hasta este momento que Nahum profetiza otra vez contra Nínive, han pasado 150 años. Desde el día del arrepentimiento en Nínive a este momento en que Nahum empieza a profetizar contra Nínive, han pasado 150 años. Y a mí lo que me hace pensar es cómo las generaciones vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. Y usted puede ser la mejor persona del mundo y arrepentirse de todo su corazón. Pero si no transmite eso a sus hijos, llegará el momento en que sus hijos no le enseñarán a sus hijos y esos a su vez no le enseñarán a sus hijos. ¿Cuánto le gusta? 150 años, ¿cuántas generaciones serán?
Yo calculo que como 4. Pensando que una generación se considera de 40 años, no porque muera, sino que en 40 años tú ya dejaste un legado. O sea, tú a tus 40 años ya tienes hijos y ya a tus hijos ya les enseñaste un legado. Yo tengo 45 y mi hijo tiene 20. Y él ya tiene un legado. Lo que yo le enseñé a él ya lo aprendió. Si él lo pone en práctica o no, ¿cuándo lo sabré? Cuando él tenga sus hijos. Y entonces, si él enseña a sus hijos a tener temor de Dios, entonces él estará dejando, ahora sí, un legado. Cuando él tenga sus hijos, suponiendo que a los 45 ya tenga su hijo, no sé, a lo mejor tenga 16, 17, 18 años, 20, no lo sé. A lo mejor menos, porque tiene 3, 4. O van a nacer, no lo sé. Pero para ese entonces, cuando él tenga 40, yo no habré muerto. Cuando él tenga 40, yo apenas tendré 65. Yo espero no haber muerto, ¿verdad? Muchas cosas para hacer todavía. Quiero ir a Jerusalén. No sé que el próximo año vaya a Jerusalén y el siguiente no muera. Pero lo que sí es cierto es que yo ya, él siendo ya una nueva generación y preparando una siguiente generación, yo no he muerto. Entonces, en 150 años, ponga usted que han pasado 4 generaciones. Y dice la Escritura que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Quiere decir que si usted no tiene cuidado de enseñar a sus generaciones lo bueno que ha sido Dios con usted, porque imagínense los ninivitas que se arrepintieron, ¿qué es lo que le enseñaron a sus hijos? No inventes, hijo, Dios nos iba a destruir. Dios nos iba a destruir, pero ¿qué crees? Que ayunamos, le pedimos perdón, volvimos nuestro corazón a Dios y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y ya no fuimos destruidos. La libramos. ¿Qué va a aprender su hijo? No, pues hay que estar a cuentas con Dios. Pero si él no se lo enseña a la siguiente generación, ya ahí se rompe. Ahí se rompe y entonces la siguiente generación sabrá de alguna leyenda, de alguna historia que se contó por ahí, que salió un hombre loco del mar que dijo que se arrepintieran y algunos se arrepintieron. Y entonces, de generación a generación se tergiversa la historia y entonces se pierde el énfasis de creer que Dios es bueno. Y muchas veces eso pasa de una generación a otra. Cuando yo no le enseño a mi hijo lo bueno que Dios ha sido conmigo, él a quién le va a atribuir las cosas que él tenga. A su papá, no a Dios. Y entonces él se va a esforzar en ser como papá, no ser como Dios. ¿Y qué se va a enseñar a sus hijos? A que tienen que ser buenos. ¿Como quién? Como su papá, o mejores que su papá. A mí mi papá siempre me dijo, tú tienes que ser más fregón que yo. Y me lo decía con otra palabra más larga. Pero me decía, tú tienes que ser mejor que yo, tú tienes que ser mejor que yo, porque te estoy dando lo que a mí no me dieron, porque te estoy dando las oportunidades que a mí no me dieron, porque estoy haciendo cosas por ti que no hicieron por mí. Y mi papá siempre me ponía esa carga en mi cabeza. Tienes que ser mejor que yo, mejor que yo, mejor que yo, mejor que yo. Llegó el momento que era mucha presión. Y además Dios nunca aparecía en la ecuación. Dios nunca figuraba en la historia de mi familia. Hoy, yo que conozco la historia de mi familia y que conozco a Dios, que conozco a mi papá y conozco los 10, 15 accidentes que tuvo en automóvil y que de todo salió vivo, dije, Dios es bueno. La última vez que nos reunimos, él estaba platicándole a un amigo, a un conocido, no es cierto, estaba platicando a mi cuñado. Estaba platicando del último accidente que tuvo en Colima. Fueron mi papá, mi hermana y mi mamá fueron a Colima. Y mi papá tuvo un accidente en carretera. Dice, cuando vi el auto después,
El auto lo dio por perdido, pero cuando vi el auto después, dije, no sé de qué manera es, a mí no me lo puedo explicar. Y yo digo, yo sí sé. Dios es bueno. Yo sí sé porque está vivo mi papá ahora. Salió de una barranca, cómo subió de la barranca, quién sabe. Llegó a la carretera y caminó por la carretera. Solito ahí todo accidentado. Hasta que llegó a la casa de un pariente. Y ya él lo atendió y lo revisaron y todo. Después lo ayudaron porque había un problema legal ahora del accidente que había tenido. La Policía Federal andaba buscando al dueño del carro. Ya le ayudaron a resolver el asunto legal y todo. Y él dice, hombre, qué fregón que soy. Y yo digo, no, Dios es bueno. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué alguien puede decir, yo soy el fregón? Yo soy el mero mero. Yo lo logré, yo pude, yo lo hice. ¿Por qué alguien puede decir eso? Porque no conoce a Dios, porque no le fue enseñado, antes lo bueno que Dios es. Y si usted no le enseña a sus siguientes generaciones lo bueno que Dios es, su generación le va a pasar lo que las generaciones de Nínive. Después de haberse tenido un encuentro con Dios y tener un avivamiento donde toda la nación se arrepintió, toda la nación. La Biblia no registra que alguno se haya muerto en los 40 días de ayuno. Ay, es que se murieron de hambre. Los bebecitos pobrecitos se murieron de hambre, ¿no? Sí, las mamás se murieron de desesperación de ver al niño chillar, ¿no? No se murieron. Pero nadie murió. Nadie murió. Y estuvieron 40 días de ayuno y oración. Y Dios tuvo misericordia. Y se arrepintieron. Pero las siguientes generaciones, otra vez, se volvieron contra Dios. Y se levanta este profeta Nahum a decir la destrucción que ahora venía sobre Nínive. ¿Sí se da cuenta, hermano? La importancia que tiene el transmitir a tu siguiente generación quién es Dios. El mensaje de Nahum es un mensaje vigente. Lo dijo hace algunos miles de años atrás, pero todavía tiene vigencia. ¿Cuál es el mensaje que leemos en el versículo 7? Dios es bueno. Ese es el mensaje y este mensaje tiene vigencia. Ahora, ¿qué entiende usted por qué Dios es bueno? Porque podemos decir que Dios es bueno. Mire, yo he escuchado a tanta gente que dice, ay, yo soy bueno. De hecho, esta semana platicaba con alguien y me decía, oye, esta persona es re mala. Así me lo decían. Ay, fulano es bien malo. Fulanita es bien mala. ¿A poco no es mala esa persona? Yo nada más me quedaba callado. Hasta que su pregunta era tan insistente que yo le dije, es que yo no puedo juzgar si alguien es bueno o no. Yo no puedo decir qué persona es buena y qué persona es mala, porque lo haría según mi criterio. Y si usted se atreve a decir que alguien es bueno o que alguien es malo, y todavía me dice la persona, no, sí, yo sí puedo decir, yo sí me atrevo a decir quién es bueno y quién es malo. Digo, sí, pero lo hace conforme a su criterio. ¿Quiere saber quién es bueno y quién es malo? Lea el estándar de Dios. Dios determina quién es bueno y quién es malo. ¿Se acuerdan lo que les decía hace un momento? Cuando Dios le dice a la nación de Israel, estas serán las leyes que te van a regir. Estas son las leyes que te van a regir. Están en su Biblia. Y Dios le dice a Israel, suponga que él es la nación de Israel. Y Dios le dice a Israel, estas son las leyes que te van a regir. Esta es la medida. Eso me demuestra que no tienes cabeza. La ley. Ok. Y Dios le dice, esta es la medida. Esta es la medida con la que voy a medir a todas las naciones. Porque es la ley
Hoy las naciones en la tierra no pueden decir, nosotros no tenemos a Dios hebreo. Nosotros tenemos a Confucio, o a Buda, o a Mahoma, o a que se les ocurra, a Quetzalcóatl. Ese es nuestro Dios, a nosotros nos rige ese Dios. Es cierto. Dios estableció un estándar en la tierra. Y Dios dijo, mi nación, la nación de Israel, es el testimonio de que yo juzgo a las naciones. ¿Ok? Y entonces la medida en la que voy a medir a las naciones es esta. No más, no menos. Si no llegas a la estatura, estás fuera. Si pasas porque crees que eres mejor que yo, también estás fuera. Y entonces, vente hermano. El hermano representa a los japoneses. Y entonces los japoneses se paran junto a los israelitas y Dios dice, sí, muy inteligentes, muy sabios, muy creativos, muy chipócles, pero no dan la medida. ¿Estamos? Ven. Gracias, Enrique. Hermano representa a los ingleses. Y dice Dios, sí. Muy propios, muy elegantes, muy bien hablados, lo que sea, pero no dan la medida. Este es el estándar. Te sobra el copete. Te va a tumbar el copete. Si no damos la medida, porque Dios estableció el estándar, hermano. La medida que Dios estableció, el estándar que Dios puso, es en base a lo que Dios va a juzgar a las naciones. Gracias. Si está conmigo. Por eso Dios escogió una nación. Y uno puede decir, ¿pero por qué ellos? ¿Por qué los israelitas? Si son de mala onda, son bien negreros, hacen trabajar a la gente. Bueno, ahorita no están trabajando los que trabajan con judíos, están de descanso ahorita porque ellos están de fiesta. No, pero son agiotistas, son los dueños de los bancos del mundo, son las personas más ricas sobre la tierra. Sí, por alguna razón será. Pero ¿por qué no escogió a los mexicanos? Primero, porque en el tiempo de Dios todavía no existíamos. No éramos una nación, éramos pequeñas tribus. ¿Cuánto tiempo esperó Dios para que la nación de Israel se convirtiera en nación? 430 años. Porque cuando la nación de Israel todavía no era una nación, era una familia. Era una familia que tuvo que irse a Egipto por 430 años, y después de 430 años no salió una familia de Egipto, salió una nación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando salen de Egipto, no sale la familia, sale una nación. ¿Por qué Dios escogió a la nación de Israel? Porque hubo un hombre llamado Abraham que le creyó. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham dijo, sí, amén. Abraham nos preguntó y dijo, ¿y está bonito por allá? Si está como Cancún, sí, güey. ¿Y me vas a dar provisión o no? Abraham no preguntó nada de eso. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Salió. Ni siquiera conocía el lugar. Ni siquiera sabía cómo le iba a ir. Y todavía Dios le dice, y te voy a dar descendencia. Abraham tenía 70. Abraham no dijo, ¿y cómo le vas a hacer? Nosotros Dios nos dice algo y dice, ¿y cómo le irá a hacer Dios? Yo le he preguntado al Señor, ¿y cómo piensas sanarme? Porque me han dado ganas de echarme mi té de bugambilia con canela. Y harto jengibre, a ver si se me corta esto. Me han dado ganas de pegarme en la botella de vinagre y decir, a ver si es cierto que el vinagre quita la fiebre. Me han dado ganas de echar un trago de gasolina, hermano. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sé. ¿Cómo Dios me va a sanar? No lo sé, solamente le estoy creyendo a Él. Dios le dice a Abraham, te voy a dar descendencia. Y Abraham dice, ¿con quién? ¿Con Sara? Mi viejita tiene 60. Y yo tengo 70. ¿Cómo le
piensas hacer, Dios? Y el hijo no vino a los 70, vino a los 100. Cuando Abraham tenía 100 fue cuando llegó el hijo. Entonces, cuando Dios le promete a Abraham algo, ¿por qué Dios escogió a la nación de Israel? Porque Abraham le creyó. Y entonces Dios le dice a Abraham, voy a levantar de ti un pueblo que será mi pueblo. Ya encontré al hombre que cree. ¿Y sabe de qué se encargó Abraham? De enseñarle a Isaac. Dice Isaac, hijo, hay un Dios que me hizo una promesa. Isaac dice, ¿será? No, Isaac dijo, ok, tu Dios será mi Dios, papá. Y le voy a creer lo que me diga. Y entonces Isaac, de repente, en un momento de sequía, todos corren, todos se van porque hay sequía. Y Isaac se queda y le dice a su mujer, ¿y ahora qué hacemos, viejo? Isaac le dice, pues creerle a Dios. Vamos a sembrar. Pero viejo, hay sequía. No te preocupes, viejo, hay que sembrar. Y todos los granos que tenía, todos los sembraron. Y cada grano le produjo 100 por uno. Porque le creyó a Dios. Y entonces, ¿qué cree que pasó con Isaac? Se enriqueció. Y se hizo grande en la tierra. Y de repente Isaac no podía tener hijos. El mismo mal que tenía su padre. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Oró. Y le dijo a Dios, Señor, dame hijos. ¿Y qué cree que hizo Dios? Le dio hijos, dos, gemelos. Unos son los hijos de Saúl, que son todos los árabes que hoy usted conoce, los dueños del petróleo de toda la tierra. Ellos son los hijos de Saúl, y los otros son los hijos de Jacob. Y entonces Esaú dice, yo no quiero saber nada de tu Dios. Y por eso se alejaron. Y por eso son como son ahora. Porque Esaú no quiso saber nada de su Dios. Pero Dios había hecho una promesa. ¿A quién le prometió? A Abraham. Serán tus hijos, mi pueblo. Híjole, este Esaú ya se me fue. Pero me queda el otro. Jacob. Y entonces toma a Jacob. Y Jacob también le dice a Abraham, le dice a Isaac, tu Dios no es mi Dios. Es el Dios de mi abuelito y es tu Dios. Pero no es mi Dios, es tu Dios. Y entonces a Jacob le va como en feria. Bueno, le va muy bien financieramente. Pero se siente perseguido. Cuando regresa, tiene un encuentro con Dios. Y Dios le dice, entonces ¿en qué quedamos? ¿Seré tu Dios o no seré tu Dios? Jacob dice, sí, será mi Dios. Y entonces en ese encuentro, Jacob deja de ser Jacob y se convierte en lo que usted conoce hoy como la nación de Israel. Y entonces por eso es la nación de Israel el testimonio que Dios escogió para regir a todas las naciones. ¿Sí está conmigo? Ok, ahora, esa vara con la que Dios va a medir a todas las naciones en la tierra sigue vigente. Hoy todavía está vigente esa vara. Porque Dios no desechó su ley. Usted puede leer en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús dice, no vine a abrogar la ley, es decir, no vine a desechar la ley, vine a cumplir la ley. Así es que la ley todavía está vigente. Y las naciones en la tierra hoy serán juzgadas por la ley. ¿Sí estamos? Luego le explico eso, otro día le explico eso. No se me asuste porque, ay pastor, no estoy guardando la ley. No se asuste. Porque hay una gracia sobre nosotros. Recuerde que Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él, siendo bueno con usted y conmigo, Él ha tenido misericordia. Y entonces dice la palabra, el mensaje, este mensaje que Nahum está trayendo ahora, es un mensaje diciendo, Dios es bueno. ¿Cuándo Dios es bueno? Siempre. En medio de tus problemas, Dios es bueno. En los momentos de intranquilidad y de caos, Dios es bueno. En el mensaje de paz que Dios te da en medio de tiempos difíciles. Usted puede saber que Dios es bueno. Usted no va a leer completamente en el libro de Nahum. Solamente le estoy dando la referencia de lo que Dios ha dicho a través del profeta Nahum. Ahora, este mensaje que de Dios es bueno,
lo trajo nuestro Señor Jesús cuando Él vino a la tierra. El Evangelio de nuestro Señor Jesús, alguna vez le expliqué qué significa Evangelio. Evangelio significa buenas noticias o el mensaje de las buenas noticias. Viene de la palabra ángelos y de euman, que significa bueno. Entonces, Evangelio es buenas noticias. Entonces, el Evangelio es buenas noticias, ¿o no? ¿Qué serían buenas noticias para ti? Lea este Evangelio que nuestro Señor Jesús predicó. Lucas capítulo 4. No pierdan aún, vamos a regresar ahí. Pero en Lucas capítulo 4 dice la Escritura cuál es el mensaje de este Evangelio. Lucas capítulo 4. Dice, versículo 18, Lucas 4, 18. ¿Ya está ahí? Es el Señor Jesús leyendo el libro de Isaías en el templo. Y dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dígame si estas no son buenas noticias. Estas son las buenas noticias. ¿Por qué todo esto va a acontecer en la vida de aquellos que escuchen el Evangelio? Porque Dios es bueno. Porque Dios va a darle la buena noticia a los pobres. ¿Cuál será una buena noticia para un pobre? Y te vamos a dar prospera. Dice Dios, te vamos a dar prospera para que te vaya muy bien. ¿Esa sería buena noticia para un pobre? ¿Cuál sería la buena noticia para un pobre? ¿Cuál será? Sin miedo. Que tenga trabajo. No, esa es la palabra, el mensaje. Pero, no se haga, hermano. ¿Cuál sería la buena noticia para usted? Que te gane la lotería. Pues que te gane la lotería. ¿No sería una buena noticia para usted? Yo sí. Bueno, en otras palabras, que dejas de ser pobre. ¿No sería esa una buena noticia para una persona pobre? A lo mejor no te sacas la lotería, no te vuelves millonario, porque si tienes una mentalidad de pobre, aunque seas millonario mañana te lo acabas. Pero el mensaje para una persona pobre, una buena noticia para una persona pobre es, dejas de ser pobre. ¿Cómo podría dejar a alguien de ser pobre? ¿Teniendo dinero en el bolsillo? No. Porque tenga la mentalidad de pobre, aunque tenga dinero en el bolsillo, sigue siendo pobre. Hay mucha gente que se vuelve millonario. Rápido. Gana dinero, hace un negocio, emprende rápido, prospera. Pero igual llega, igual se cae. Por ahí una frase dice, el éxito no es de quien llega, sino de quien se mantiene. Entonces Dios no quiere sacarte de pobre de la noche a la mañana y decir, mañana dejas de ser pobre. Lo que Dios quiere es que cambies tu manera de pensar. Lo que hizo Dios para cambiar la mentalidad de los hebreos, fíjense lo que tuvo que hacer Dios. Salieron de Egipto pensando como esclavos. Acaban de ver las 10 plagas en Egipto. Acaban de ver el milagro de Dios, cómo la muerte tocó a los primogénitos de los egipcios y a ellos no los tocó. Acaban de ver los milagros en Egipto, salen de Egipto y cuando van saliendo la gente les empieza a dar joyas, riqueza, alhajas, telas preciosas. Van saliendo de Egipto con los esclavos, se van ya. Faraón dijo, lárguense ya de aquí, no los quiero ver más. Y van saliendo, bueno. Y salen los egipcios y dicen, llévate mi oro, llévate mis joyas, llévate mis alhajas, llévate mis animales. Entonces dicen, porque estos locos que nos están dando. Y no salieron pobres, hermanos, salieron enriquecidos. Y llevaban un montón de cosas, hermano, ganado, telas, joyas, oro, todo lo llevaban. Ahí van para el desierto. Al primer obstáculo que se encuentran, el mar está ahí delante de ellos, el ejército egipcio viene contra ellos, los van a atrapar otra vez, ven el mar y ¿sabe qué hace? Mejor nos hubiéramos quedado allá.
cebollas y papa. Bien rico que comíamos. De aquí nos vamos a morir. Iban bien ricos, hermano. Acababan de ver el poder de Dios. ¿Y qué es lo que pensaron? Eran pobres. Pobrecitos, nos vamos a morir. Entonces, la buena noticia para un pobre no es que tengas. Esa no es la buena noticia para un pobre. La buena noticia para un pobre es que dejes de ser pobre. Aquí. Y entonces el Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. ¿Y cuál es la buena noticia del pobre? Ya no es pobre. Pero no aquí. No en la cartera. Sino aquí. Porque hay gente que no tiene mucho. Pero no se siente pobre. Alguna vez uno de mis hijos me dijo, ahora que ya no seamos pobres, eran más chiquitos mis hijos, claro. Digo en la torre porque ¿qué les estaba yo transmitiendo a mis hijos? Porque nadie les dijo cuando nació o cuando nacieron, alguien les dijo, mira, tú naciste en una familia pobre. Nadie se los dijo. ¿Dónde aprendieron que eran pobres? En su casa. Dije, en la torre. ¿Qué palabras han salido de mi boca? ¿Qué actitudes he tenido que mi hijo le hace pensar que somos pobres? La verdad es que no somos pobres. Pero entonces yo dije, no, tengo que cambiar eso. Y no es que los lleve a Disneylandia, ni les compre más cosas, y les diga, hijo, ten 200 pesos para que te gastes en la escuela. ¿No? Siguen llevando la misma cantidad de dinero desde hace cuántos años llevas. Como 8, como 6 años. No le he subido la mesada. La misma. Y quizá le alcance menos. Gana menos cosas. Pero no le he subido la mesada. Ay, es que todo está cayendo. No, es lo que te toca. Administra lo mejor. No le subí, pero ahora no piensan cuál. Tiene años que no me vuelven a decir que somos pobres. Pero tuvimos que hacer algo, cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de decir. Porque la pobreza se genera aquí. ¿Sí está conmigo? Entonces, este mensaje que Dios es bueno, es algo que les hemos sembrado a nuestros hijos. Dios es bueno. Y ahora están experimentando a Dios de otra manera. Ellos, mis hijos, los 3, se están quedando a dormir en la intemperie. De verdad, están durmiendo en la intemperie, afuera de la casa. Les voy a explicar lo que es eso, lo que eso significa, el Sukkot. Pero se duermen en la intemperie. Y ahí está. Llevan, ¿cuántas? 4 noches. Les faltan 3, ya faltan menos. Y están experimentando que Dios es. Y dice el Señor, este es el Evangelio. Dar buenas noticias a los pobres. Y no solo eso. ¿Qué más le dijo? Lucas 4. Dice, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que sana? A los quebrantados de corazón. La sanidad del cuerpo viene por su llaga, hermano. La sanidad del cuerpo viene por su llaga. Dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Cuando tú enfrentas una enfermedad en tu cuerpo, una enfermedad física en tu cuerpo, tú puedes clamar y decir, por la llaga de Cristo he sido sanado. Sus heridas físicas, las heridas que Jesús sufrió físicamente, Él las sufrió para que tú no estuvieras enfermo. Ni tú ni yo. Decir, pastor, ¿usted por qué no ha sanado todavía? Porque ya le expliqué.
estoy esperando en mi alma. Que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y bueno, si este es el aguijón con el que tengo que vivir, que yo sé que no es, igual no es bueno. Ay, pastor, es que no sana. Y yo como que ya me preocupé. ¿No será que tendrá otra cosa como un cáncer en el estómago o algo así? No me quiera. Dios lo va a sanar, lo que sea que sea. Él es mi sanador. Pero no está hablando de la sanidad física, ojo aquí. La sanidad física viene por la llaga de nuestro Señor Jesús. La sanidad física viene por las heridas que Él sufrió. Ahora, dice, vine a sanar a los quebrantados de corazón. Y esta sanidad viene por la unción. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Dios sana tu corazón. ¿Cuántos tienen quebrantado el corazón? Yo espero que ninguno ahorita, ¿verdad? Pero nos hemos encontrado con que tenemos quebrantado el corazón. Hace unos días platicábamos con mis hijos de las películas de terror. Sobre todo estos días se van a poner muy de moda. Porque viene el Halloween y todo eso y los van a estar paz y paz en la televisión. Y yo les decía a mis hijos, a mí no me asustan las películas de terror, no me dan miedo. De hecho, algunas me dan risa, pero las películas de antes, el propósito era asustar, o sea, sorprender. De hecho, no asustaban, sorprendían. De repente estabas así, y de repente salió uno, y gritaban todos en la sala de cine. Ahora no, ahora las películas de terror es descuartizado, salpicadero de sangre y muchos muertos y mucha violencia. Ese no es terror, eso es otro tipo de historia. Pero ahorita están muy de moda. Yo les explicaba a mis hijos, les digo, no me asustan, pero no por eso las estoy viendo. Porque el propósito, les explicaba, porque platicábamos, estaban mis hijos y yo y platicábamos, porque el propósito de esas películas es atrapar el alma, partir el alma, cuartearla, destruirla. Usted puede decir, ay, pastor, a mí no me da miedo, yo por eso las veo. Sí, a lo mejor no te da miedo, pero lo que no te das cuenta es que está fragmentando tu alma. Porque dice, nada más pongo un ejemplo. Ahora que tembló, ¿no se asustaron? ¿Sí se asustaron o no se asustaron? Sí. Algunos más, algunos menos, pero al menos sí se acordaron de Dios. Ay, Dios mío, ayúdanos, que no se caiga la casa. Ay, Dios mío, mi esposa, mis hijos, cuídate. Ahí andábamos orando. ¿Por qué? Porque nos asustamos. Ok, ese susto lo que hace es partir tu alma. Se fragmenta, perdón. Como si, le explico, es como si agarraras un globo, lo llenas de agua, bien llenito, y lo avientas, pum, y lo dejas caer. ¿Qué va a pasar? Se rompe, se revienta. Y entonces tú dices, ay, voy a volver a recoger el agua. Y le empiezas a recoger. Y vuelves a llenar otro globo. Imagínense que ese globo lleno de agua es su alma. Entonces, cuando se revienta el globo, su alma se desparrama. Y aunque usted trate de recogerla toda, ¿recupera toda? ¿Recupera todo el agua que se regó? No, pastor, lo hago en una tina. Ahora le puede reviente. Pues aún cuando lo controle, el que usted reviente el globo y controle a dónde se esparce el agua, aún así no recuperaría todo. Porque aún lo que se queda embarrado en el recipiente donde usted lo reventó, esas son partículas del agua que usted tenía. Y estoy seguro que cuando vuelva a llenar el globo, no tendrá la misma cantidad de agua. ¿Sí está conmigo? Eso le pasa al alma. Cuando usted recibe un susto, ¡ah! ¿A poco no se asustó? ¿Ah? Y me está viendo. Yo no me sé cómo brincar. ¿Vale? Cuando truena la bocina, por ejemplo, que conectamos la computadora con la bocina, ¡pum! El sonido. ¿A poco no se asusta? Bueno, ese brinquito que dio, fue su alma que está en usted. Ese brinquito que dio, así,
Ya me la fragmento. Dejamos ahora para que la recupere. Pero ese pedacito, cuando usted esparce su alma, cuando su alma se esparce, se fragmenta, el diablo aprovecha para tomar un pedacito de su alma y se lo lleva. Ay, ¿cómo, pastor? Entonces, ¿un pedacito de mío no tiene el diablo? Sí. Si su alma está fragmentada. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo tengo rencor hacia mi hermano, yo guardo rencor hacia él, mi alma está partida. ¿En cuánto está partida? En dos. La parte que lo odia y la parte que lo ama. Y mi alma está partida en dos. Entonces, esa parte que lo odia, ¿dónde cree que está? Conmigo. Todo el tiempo. Porque aunque yo quiero concentrarme por ejemplo, en mi trabajo, de repente estoy pensando, mi trabajo, ya estoy concentrado, y de repente me viene a la cabeza, pero Enrique me la hizo. Entonces, mi alma está pensando, se parte en dos y está trabajando en dos cosas. ¿Dónde está mi alma? No es que en ambos lados. Está dentro de mí, pero está dividida en dos partes. ¿Sí está conmigo? Entonces, eso es lo que hace el diablo. Cuando su alma se fragmenta, no es que él tomó una parte suya y ahora la tiene él, sino que él sembró en esa partecita dentro de su corazón. Él sembró en esa partecita dentro de su corazón algo en lo que usted está afanado, algo en lo que usted está preocupado, algo en lo que usted está pecando, algo en lo que usted está pensando. Entonces el diablo tiene parte de su atención. ¿Cuánta parte puede tener el diablo de usted? Pues si lo odio a él, y la odio a ella, y a ella, y a él, ¿en cuántas partes se divide el diablo? Si odio a todo el mundo, el único pedacito que yo tengo, amo a Dios con todo mi corazón, mentira del diablo, no amas a Dios con todo tu corazón. Porque tu alma está dividida. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿cuál es la importancia de que usted pueda perdonar a su hermano? De que tu alma esté íntegra, en una sola pieza dentro de ti. Y entonces cuando dice la Escritura, ama a Dios con todo tu corazón, tú puedas amar a Dios con todo tu corazón. Y no puedes decir, sí, Señor, te amo con todo mi corazón, pero yo odio con el corazón. No amas a tu prójimo, no amas a Dios. ¿Sí estamos? Ok, entonces dice el Señor, yo vine a sanar al corazón fragmentado, al corazón partido. Y entonces, cuando tu corazón se parte, el Señor viene y lo sana. ¿Cómo lo sana? Con unción. Una oración, una palabra, una decisión. Tú puedes perdonar, tu corazón regresa a ti. Lo que se encarga el diablo es tomar un pedacito de tu alma para engañarte y estarte atormentando. Dice la palabra en Santiago, una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Conoces a una persona inconstante que empieza una cosa y no la termina? No estoy hablando de ustedes, estoy diciendo que si conocen a alguien. Sí, conocen a alguien, no estoy diciendo ustedes, hermanos, doble ánimo. Una persona de doble ánimo es una persona que es inconstante, dice Santiago. Una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y estamos hablando de doble ánimo, es decir, dos almas, un corazón partido. Pues no es que usted tenga dos almas, no puede tener dos almas, en su cuerpo nada más cabe un alma. Pero sí se puede partir. Entonces, si una persona de dos ánimos es inconstante en todos sus caminos, ¿una de 4? ¿Una de 5? ¿Una de 10? Hermano, por eso hay veces que no damos una. Queremos hacer algo, fracasamos. Emprendemos algo, renunciamos. Queremos animarnos a hacer algo, nos retractamos. No, y si no funciona, tenemos miedo de todo, desconfiamos de todos. Sí, de verdad, porque tenemos un corazón dividido. Tenemos tantas malas experiencias que creemos que todos son malos. Pero eso sí, nosotros somos Superman.
Nosotros podemos proteger a toda la familia. No, no vayas, no vayas porque no voy a estar ahí, entonces no te puedo proteger. Yo les he explicado, yo dejo a mis hijos en la escuela y yo sé que se van a topar con chavos que son drogadictos, con chavos que son borrachos. Yo tuve la edad de mis hijos, yo también fui a la escuela. Nosotros teníamos en el Politécnico, en el ESIME de Zacatenco, decíamos que la ESIME de Zacatenco era la barra de alcohol más grande del mundo. Porque ustedes veían desde el edificio 1 hasta el edificio 15, bola de chamacos emborrachándose. Teníamos los cartones de cerveza y las botellas ahí, y nadie nos decía nada. Hoy no sé cómo sea, ¿verdad? Pero decíamos que esa era la barra más grande del mundo, porque todos iban a emborracharse. Sí, ahí la marihuana y todo, y yo estuve en ese ambiente. Y yo hoy veo a mis hijos, que mi hijo está en la universidad, y no voy detrás del hijo, ahí ando, cualquier cosa que le diga, no te juntes con él es malo, y aquel es perverso, y aquel es del diablo, y aquel es Satanás andando. No ando detrás de él. Yo confío en Dios. Porque si no, al rato voy a tener mi alma dividida, voy a tener mi alma inconstante, y lo único que voy a hacer es sembrar en él esa incertidumbre. Desconfía de todos son malos. Pues sí, probablemente todos sean malos, pero Dios es bueno. Y aunque todos sean malos, y aunque todos sean perversos, aunque todos sean unos tiranos y unos diablos andando, Él es bueno. Y entonces, ¿en quién confío? ¿En mí? ¿Que puedo defender a mi hijo cuando mi hijo se va a hartar de mí? Ahora te voy a decir, no, pues mira, con tal de que mi papá me diga en paz, me voy de la casa. Y si tenía planes de quedarse hasta los 40 años, se ve mañana. ¿Por causa de qué? De mi terquedad, de mi corazón dividido. No de que él sea malo. Y mi inconstancia, mi inmadurez, mi falta de confianza en Dios va a provocar que él tenga un corazón dividido. ¿En cuántas partes depende de mí? Porque es lo que yo estoy sembrando. Pero dice el Señor, Dios es bueno y Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Así es que si usted tiene un corazón dividido, como el de este Alejandro Sanz, ¿sí se llama ese? Ahí tiene un corazón partido, ¿no? Si usted tiene un corazón partido, pues Dios puede sanar su corazón. ¿Ven? Fíjense, esa canción no tiene mucha mentira. Dice, ¿cómo se le quedó el corazón partido? ¿Por qué se le quedó el corazón partido? ¿Cómo? ¿No se acuerdan? No me acuerdo. Pero si no me equivoco es por una mujer. ¿Sí? Una mujer que quién sabe cómo lo trató. Que se le fue, exacto, que se le fue de la casa. Y entonces le dejó el corazón partido. Bueno, eso es cierto. Una relación sentimental, emocional, que no termina bien, te deja el corazón partido. Es verdad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Terminar una relación completamente y si está, se acabó. Y recién casamos a un matrimonio, un par de hermanos, los casamos hace poquito y tuvimos una charla prematrimonial. Si usted se quiere casar por la iglesia, tiene que tener una charla conmigo, muy en serio. Que nos sentamos y platicamos. Y algo que les decía a estos muchachos, decía, ¿tienen recuerdos de sus novios pasados o de sus novias pasadas? Que la envoltura del chicle, que la flor en el libro, que los tickets del metro, del primer viaje, que me llevó a pasear el metro la primera vez. Y me sobraron 3 boletos, ahí los tengo en mi libro. Todo eso sigue dejando vida. Así es que, mire, yo le doy gracias a Dios. Cuando me fui de la casa, dejé un montón de cajas con recuerdos en la casa. Me fui de la casa por 3 años y medio. Cuando regresé a buscarlas, dice mi mamá, dijo, yo creí que era basura y las tiré. De verdad, tenía un montón de fotos ahí, un montón de historias y cosas. Ya no tengo nada de eso. Las tiró mi mamá, un día se le ocurrió y ya no me quería.
y lo tiró todo. Y cuando yo regresé a buscarlo, ya no había nada. Dije, bueno, Dios, de alguna manera tú me libraste de eso. Si no iba a tener ahí, ay, fulanita de tal. Tenía una colección de llaveros, tenía como 250 llaveros. De España, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Costa Rica. Tenía un montón, una bolsota, y pesaba la cochinada. Una bola de llaveros. Cuando la quise, porque yo la quería de recuperar, era lo único que coleccionaba. Bueno, además de mis cómics de Archie, de Trombolo y de Batman, tenía el Mi Pingüín, tenía mis colecciones, todo eso se fue a la basura. Todo se fue a la basura. Y cuando quise recuperar mi colección, dije, mamá, ¿y lo que tenía aquí? No, hijo, pues ya lo tiré. Mamá, ¿todo lo tiré? Todo lo tiré. Yo no sé qué había ahí, ni revisé tus cajas. Mamá, y si tenía algo ahí, dinero, algo, pues mi hijo vuelve a ahorrar porque ya se fue. Y tuve que dejarlo ir, o sea. Y hermano, eso es lo que pasa cuando te atas a cosas del pasado, tu corazón se fragmenta. Entonces, cuando yo le lloré a eso un día, ay, pero es que tenía, y me empecé a acordar todo lo que tenía. Ahí, es que tenía mi playera de mi primer equipo de fútbol, y mi colección de esto, y las fotos de mis compañeros de la secundaria. Hoy no tengo fotos de mis compañeros de la secundaria, yo tenía un montón, yo era el fotógrafo del salón. Ahora la única foto que tengo son las que han subido a Facebook mis compañeros. Digo, ay, qué bueno que no tengo esas fotos, estaba yo horrible. Gracias a Dios que mi mamá las tiró. Los seres humanos estamos acostumbrados a vivir del pasado. ¿Qué fotos tienes en la sala de tu casa? Ay, las caritas del bebé. Pobre niño, tuvieron que pellizcarlo para que se llorara. ¿O no? No se hagan. Es que hay que hacerle caritas. Las de los 15 años, las de la boda. Y cuando usted pasa por es un recorrido, por esas fotos, ¿qué está viendo usted? Su pasado. ¿Y dónde tiene usted las fotos de su futuro? ¿Hay alguna foto donde usted se visualizó? ¿Donde usted ya se imaginó cómo se quiere ver en el futuro? ¿Hay alguna foto que usted tenga de su futuro? No. Tenemos fotos del pasado y entonces estamos acostumbrados a vivir del pasado. Así es como estamos acostumbrados, así nos enseñaron que así se vive. Y entonces de repente agarras y te sientas y empiezas a ver el álbum de fotos. Ay, tu alma se fragmenta cada vez que tu emoción te embarga. Y aquí te pones de pie, es que tampoco me acuerdo. Además la veo y lloro. Pues ya no la vea. ¿Para qué la ves si va a llorar? Ahora, si lo ves para darle gloria a Dios, si tú tienes fotos y dices, estas fotos las tengo para darle gloria a Dios, yo tengo tenemos un tambache de fotos que no tenemos en álbum. Un montón de fotos ahí. No le digo cuántas fotos tengo aquí en la computadora. Tengo un montón de fotos ahora con eso de lo digital. Todas las bajamos a la computadora y un montón de fotos. Otro día hice un conteo y ya 6.700 fotos aquí. ¡Qué guau! ¿Para qué quiero tantas fotos? Ya les iba a borrar. Y no tengo el tiempo de mirarlas. Y en la otra del escritorio también. Y las que tenemos impresas, no, es un chorro raro. Y no las, ¿sabe por qué no las tenemos? Porque son cosas que ya pasaron. Ahora, si usted las tiene para dar gloria a Dios y decir, yo estaba así, y esta es la condición en la que estaba, y ahora Dios me ha sacado de esta condición, y estamos en una mejor condición ahora, hermano, puede ser. Puede tenerlas ahí para dar gloria a Dios, pero no para sufrir por su pasado.
Ya no sufra más. Le libero de eso, esté libre de su pasado. A pregonar libertad a los cautivos. Ese es el Dios bueno que tenemos. La cautividad que hay en nuestro corazón surge por la maldad de nuestro corazón. Nos volvemos cautivos. Nos atrapamos nosotros mismos en nuestras propias historias. Nos enredamos en nuestros propios cuentos. Nos atrapamos en nuestros dolores. Hay gente que vive atrapada en su dolor. Su mentalidad no puede cambiar, aunque Dios venga, mire, aunque Dios se apareciera en persona y le hablara directamente a la persona, no cambiaría. Porque está atrapada, está cautiva, está prisionera. Pero Dios es tan bueno, mire, el apóstol Pedro estuvo prisionero y fue liberado. El apóstol Pablo estuvo prisionero y fue liberado. El Señor Jesús estuvo a punto de ser liberado, pero no fue liberado porque había un propósito, ir a la cruz. Y cuando murió y fue sepultado, dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria, porque no pudieron contener a Jesús. Ni la muerte ni el sepulcro pudieron mantener cautivo a Cristo. Y Cristo fue resucitado y fue levantado. Y cuando las mujeres fueron a buscar el cuerpo de Jesús, no lo encontraron, porque él había sido liberado. Hermano, usted puede ser libre. No viva cautivo de sus pensamientos. Hay cosas que nos afligen. Hay un mensaje que tiempo atrás que se llama el afán y la ansiedad. Léalo, óigalo, perdón. Escúchelo otra vez. Ese afán y la ansiedad, ¿cómo nos atrapa? Porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos y que las cosas pasen cuando nosotros queremos que pasen. Y eso nos atrapa. Si no es como yo quiero, no. Si no es cuando yo quiero, no. Y entonces tratamos, en el afán y en la ansiedad, tratamos de hacer a Dios a un lado porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y cuando nosotros queremos. Y dice Dios, así no funciona. Y usted puede seguir leyendo ahí en Lucas, pero vamos a regresar a Nahum. Terminemos con esto. Es necesario que usted identifique que Dios es bueno. Si usted lee en Génesis, después de la creación, usted puede leer que después de que Dios hizo todas las cosas, dice en la Biblia, y vio Dios que todo era bueno. Lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y usted puede decir, pastor, pero hay hambre. Pero el hambre no la puso Dios. Pastor, pero hay guerras. Y la bomba atómica no la creó Dios. El hombre ha pensado en destruirse y hacerse daño a sí mismo siempre. Siempre ha sido engañado. Veníamos platicando en el carro con mis hijos, de camino para acá a la iglesia, y algo que lo comentábamos era, el hombre siempre ha querido sacar ventaja del otro hombre. Siempre ha querido ser ventajoso del otro. ¿De qué manera lo perjudico? ¿De qué manera le gano? ¿De qué manera puedo ser yo beneficiado? Sin importar cuánto perjudique el de nada. No importa. No importa al ser humano cuánto daño pueda causarle a otro. Pero eso Dios no lo creó. Es la misma maldad del hombre lo que al hombre lo está destruyendo. Pero si usted lee en el Génesis, usted se va a dar cuenta que lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó, es bueno. Sin embargo, el hombre falló. El hombre falló y por causa de que Dios estableció principios, es decir, el mismo ejemplo que les ponía con la nación de Israel y las normas que la rigen, Dios estableció principios espirituales que no pueden ser quebrantados. Dios mismo no va a quebrantar esos principios, porque sería pensar que Dios mismo vaya contra sí mismo. Entonces, si Dios se traiciona, es como cuando tú pones una regla en la casa. Por ejemplo, no usar el celular hasta las 5 de la tarde. La regla es no usar el celular hasta las 5 de la tarde. Y entonces tus hijos dejan el celular
tu esposo deja el celular, o tú dejas el celular, y alguien en la casa toma el celular antes de las 5. Y entonces, si esa persona toma el celular, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Por qué? Porque alguien quebrantó la regla. Y si yo pongo la regla y yo mismo la quiebro, nadie me va a respetar después cualquier otra regla. Entonces lo mismo pasa con Dios. Dios establece principios. Si Dios mismo rompe esos principios, nadie va a respetar esos principios. Y al rato cuando yo venga, cuando Dios me diga, eres culpable de pecado, pero voy a decir a Dios, tú también. Dios no puede quebrantarse a sí mismo. Dios no puede tentarse a sí mismo. Dios no puede pecar contra sí mismo. ¿Sí está conmigo? Entonces todo lo que Dios ha hecho, Dios es bueno. El hombre es el que se ha encargado de corromperlo. Entonces no importa cuánta maldad te rodee, no es algo que Dios mandó para destruirte. ¿Sí me explico? Porque lo que Dios hizo es bueno. Y el testimonio de su amor es lo que le citaba en Juan 3:16. Lea otra vez en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno. Él es fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Termino con estas dos cosas. Él es fortaleza en el día de angustia. Cuando nosotros nos sentimos mal, Él será nuestra fortaleza. Una fortaleza era no solamente una construcción sólida, generalmente una fortaleza era una construcción alta. En algunas ocasiones, algunos historiadores consideraban las fortalezas como aquello que se construía en un lugar alto, donde tenían la visión o podían visualizar todo lo que les rodeaba y podían defenderse de todos sus enemigos, pero además a sus enemigos les costaba trabajo accesar a ese lugar porque era alto. Cuando dice la Escritura que Dios es nuestra fortaleza, no es que si tú estás en una condición, así como está David, si él está, suponga que esta es la condición en la que él se encuentra, cuidado, tú voy a quitar esto. ¿Qué es la condición en la que, esta es la condición en la que se encuentra? Está afligido, está apachurrado, no le quisieron invitar a cenar tacos anoche, entonces está triste. Y entonces mucha gente piensa que cuando la Biblia dice Dios es tu fortaleza, la gente piensa que Dios baja del cielo y aquí en la condición en la que te encuentras, Él te cubre. Y dice, nadie lo toque, nadie lo moleste, se siente mal. Déjenlo dormirse desde la noche. No, Dios no hace eso. Lo que Dios hace es, yo soy Dios. Y entonces dice Dios, ven a mi fortaleza. Dios te levanta de la condición en la que te encuentras y te pone a la altura de donde estás. Y entonces lo que allá abajo te estaba agobiando, lo que allá abajo te perturbaba, a esta altura ya. Entonces Dios no solamente es bueno contigo, sino que Él es tu fortaleza y Él va a cuidar de ti siempre. ¿Sí está conmigo? Ok, ahora baja otra vez. Si Él está donde estaba sentado, si Él está en esa condición y Él está ahí sufriendo y padeciendo por la forma en cómo le va la situación, Él no va a poder contemplar en su situación, metido en el problema. No, generalmente no encuentras la salida. ¿No le ha pasado que estás metido en un problema y no ves la salida? Y entonces Dios te mira y dice, tu problema tiene solución. Y tú dices, no tiene solución, estoy desesperado, ¿cómo le hago? Tu problema tiene solución. Ok, ven a mí. Dios te levanta y te muestra, ¿ya viste tu problema? Ahí estás tú sentado, ¿ya viste dónde está la solución? La perspectiva es otra. No es lo mismo estar en el problema que mirar el problema de fuera. Por eso cuando tú estás metido en el problema, todo el mundo dice, hazle así, hazle así, hazle lo. Todo el mundo te da soluciones. ¿Por qué? Porque no están en el problema. Y entonces todos ven una opción. Ahora, no es escuchar cualquier voz, es escuchar a Dios. Que Dios dice, este es tu problema, ahí está tu problema. Ahora observa toda la situación y ve cuál es la solución.
Entonces, cuando Dios te lleva a su fortaleza, o más bien, cuando Dios te dice, yo soy tu fortaleza, te va a poner en una situación mejor, en una condición más alta, pero además en una condición segura. Porque cuando estás metido en la angustia, cuando estás en la tribulación, cuando estás en la situación difícil, parece que todo te pasa. O sea, estás metido en un problema y todo se te viene contra ti. Es cuando dices, ay, ya no más falta que un perro me orine. Y el perro pasa y te orina. Porque estás ahí. Entonces, porque eres vulnerable. Estás accesible a cualquiera que quiera hacerte daño. Y en la posición, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía David, en la posición de estar así, pues más vulnerable, porque ni siquiera te das cuenta cuando alguien te va a atacar. Pero desde esta altura, ves hasta tus enemigos. Incluso tu problema, que se veía enorme, ahora no se ve tan grande. ¿Sí? Gracias. Por eso Dios es tu fortaleza. Y no solamente es tu fortaleza, dice que también es ¿qué? Él es bueno, Él es tu fortaleza, pero también Él conoce a los que confían en Él. Y eso es importante. Hace 8 días les hablé de ser hijos de Dios. Si tú confías en Dios, Él te conoce. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios y confías en Él, Él sabe que tú estás buscándole y que estás confiando en Él. Y si tú estás confiando en Él, ¿usted cree que Él te va a traicionar? ¿O que Él te va a abandonar? La gente puede decir, yo sí creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Levanten su mano. Y si hacemos una encuesta ahorita en el tianguis, decimos, a ver, todos los que creen en Dios, levanten la mano. Usted va a ver toda la gente que cree en Dios. Ahora, creer en Dios es una parte. No es lo mismo que confiar en Él. Usted puede creer que Dios existe, pero confíe en Él. Y quizás lo que nos ha pasado nos ha hecho dudar. Porque mucha gente te habrá traicionado, mucha gente te habrá fallado. A lo mejor tu papá te dijo que te iba a comprar una super patineta y nunca te la compró. Y eso te hace dudar de cualquier promesa que Dios te haga. Es verdad, parece chiste. Pero si alguien te prometió algo y eso que te prometieron no te lo cumplieron, te hace dudar que cualquier promesa tenga cumplimiento. Incluso las de Dios. Entonces, ¿de qué importancia que usted aprenda a confiar en Dios? Que usted sepa que si usted confía en Dios, Él te conoce. Y si te conoce, te respaldará. Por eso el apóstol Pablo dice, nuestra esperanza no avergüenza. Si tú confías en Dios, esperas en Él. Tienes una esperanza. Y si tú esperas en Él, no serás avergonzado. ¿Sí está conmigo? Ok. Vamos a orar. Póngase de pie. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Pero es importante que confíes en Él. Dios conoce a los que son suyos. ¿Cuántos creen que conocen a Dios? Con confianza, no es una pregunta capciosa. ¿Cuántos creen que conocen a Dios? Cuando usted vino a Jesús, usted lo conoció. El Señor Jesús le dijo a Felipe, así como soy yo, así es el Padre. Entonces, usted conoce a Jesús, usted conoce al Padre. ¿Ok? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos saben que Dios los conoce a ustedes? La pregunta es, ¿Dios te conoce realmente? ¿Sabe quién tú eres? ¿Sabe de qué pie cojeas? ¿Sabe cuáles son tus miedos? Sí, Él te conoce. Él te conoce bien. Ahora, ¿confías? ¿Confías como para soltarte en Él? ¿Confías como para dejarte caer en sus brazos? Hay una anécdota
fue un alpinista a una de las montañas más altas del mundo, perdón. Y el reto era ir al sol. En el viaje aprendió a dudar de Dios, a dudar que Dios existía. Al ver todo, dijo, ¿cómo esto puede ser causa de un creador? Al ver su condición física, dijo, no, Dios no existe, yo puedo subir y bajar, mi fuerza me lo permite. Y de repente en el camino aprendió a creer en Dios. Cuando vio la grandeza, al ir más arriba, entre más alto subía, pues se daba cuenta que Dios era real. Y empezó a creer en Dios. De repente, estando arriba, tuvo un encuentro con Dios y Dios le habló a su corazón y le dijo, hijo, yo soy real y quiero que tú confíes en mí. Y el alpinista le dijo a Dios, ok, yo quiero confiar en ti, pero ayúdame a confiar en ti. Voy a bajar a la tierra, voy a bajar a mi campamento, voy a encontrarme con mi familia y voy a enfrentar mis situaciones. ¿Cómo puedo saber yo que puedo confiar en ti y que no me vas a fallar? Dijo, solo confía. El hombre bajó y en el descenso tuvo un accidente. Quedó atrapado en una grieta. Quedó en una grieta, cayó por una grieta y alcanzó a sostenerse de su cuerda y bajó y cayó en la grieta. Y entonces él estaba sostenido de su cuerda y le decía a Dios, Señor, sálvame Señor, quiero que me salves, ya creo en ti y confío en ti, sálvame. Y Dios le habla y le dice, hijo, suéltate. No, sálvame Señor, que alguien venga a rescatarme, sálvame. Y el Señor dice, suéltate. No Señor, sálvame. El hombre nunca se soltó, murió congelado ahí. Cuando vinieron a rescatarlo, lo encontraron y estaba a 1 metro del piso. La grieta en la que él estaba a punto de caer se había quedado colgado a 1 metro de distancia del piso. Pero como estaba muy oscuro, él no alcanzaba a ver qué tanto faltaba para seguir cayendo. Y en esa grieta, si él seguía caminando por la grieta, iba a encontrar una salida por el otro lado de la montaña y llegaría a su campamento. Si se hubiera soltado, si hubiera confiado en Dios, no hubiera muerto ahí. Muchas veces nosotros estamos agarrados de un hilito, de tu salario, estás agarrado de tu medicina, estás agarrado de una persona que dices, es que si me deja, no sé qué va a hacer de mí. Es que si me suelto, ¿qué va a pasar conmigo? Es que si mi trabajo no me pagan, es que si no me promueven, es que si esto, es que si lo otro. Y dependemos de esa cuerdita de la que te estás agarrando. Probablemente te quedes congelado ahí. Lo importante es que no te sueltes, que te sueltes de esa cuerda y que confíes en Dios. No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo. Y tampoco estoy diciendo que dejes de tomar medicamentos si estás tomando medicamentos. Y tampoco estoy diciendo que sueltes a tu familia. Lo que estoy diciendo es que confíes en Dios. Que dependas de Dios. Porque Él es bueno. Él no te va a dejar. Él te va a sostener. Y a veces no sabemos cuánto nos falta para seguir cayendo. Pero a veces no está. Solamente confiemos en Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Y te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea sobre ellos. Bendíceles generosamente. Que tu amor y tu bondad abunden en ellos. Y que siempre tengan presente en su corazón que tú eres bueno. Que tú eres bueno, Dios. Que no los dejarás. Que en el momento de la angustia tú serás su fortaleza. Que en el momento de la desesperación tú les protegerás. Que en el momento difícil tú les sostendrás. Señor, y en medio de toda circunstancia, ellos podrán confiar en ti, porque tú los conoces a ellos. Los que confían en ti, tú los conoces. Gracias, Señor, por sus vidas. Te pido que nunca les falte nada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.